Comenzamos entonces esta serie de meditaciones sobre el misterio cristiano, contemplando a María, la obra maestra de la creación, la hija de Dios por antonomasia. Y empezamos a contemplarla con ese comienzo de su vida en la tierra, de su concepción. Sus padres eran ancianos, ya estériles, ya condenados prácticamente a la esterilidad. Y en un momento determinado, milagrosamente, pues aparece Santa Ana en estado de buena esperanza. Desde luego todos se preguntaban qué maravillas estaría preparando el Señor. En la historia del Antiguo Testamento se tenían historias como el mismo Abraham y Sara de concepciones milagrosas. La de Sansón, la de Samuel. Entonces siempre en estas concepciones la gente se pensaba, ¿qué va a hacer de este niño? También un poco lo mismo pasaba con Santa Isabel. Poco sabemos por los evangelios de la historia de Joaquín y de Ana, por los evangelios canónicos. Por los apócrifos tenemos algunos datos, por ejemplo los nombres de los abuelos de Jesús. Y por eso la liturgia es la que nos sirve para enriquecer nuestra meditación sobre la Inmaculada Concepción de María. Oh María, Madre Inmaculada de Dios, esperanza nuestra y júbilo para el cielo, canta el himno de las primeras vísperas. Paloma hermosísima como lirio entre espinas, vara que al brotar de la estirpe sanaste nuestras heridas. Solo tú brillas, libre de la culpa original, inmune del todo a las artes de la serpiente envidiosa, de la que eres egregio rival. La verdad de fe sobre la Inmaculada Concepción, con la que comenzamos este itinerario de contemplación del misterio de Cristo, fue creída por el pueblo cristiano desde los primeros tiempos y fue proclamada solemnemente por el Papa Pío IX en 1854. Es decir, la proclamación solemne fue reciente, pero eso no quiere decir que la fe no haya existido desde siempre. Esa famosa bula, Ineffabilis Deus, cuya la pluma con la que se firmó está en Bogotá, en la catedral, en el tesoro de la catedral, así llamado. Y catedral que está dedicada a la Inmaculada Concepción de María, por cierto. Esta advocación mariana es titular de la Arquidiócesis de Bogotá. Titular, la patrona de Bogotá es la Santa Isabel de Hungría, cuya cabeza está también ahí en el tesoro de la catedral. Pero bueno, esos son daticos de historia que complementan. Pero lo importante es pensar en esa Virgen, paloma hermosísima, como lirio entre espinas, Madre de Dios y Madre nuestra. La bula de 1854, la Ineffabilis Deus, dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Está revelada en el saludo del ángel, por ejemplo. Cuando el ángel le dice, Jaire que jaritomene, Dios te salve o alégrate, llena de gracia. Esa palabra ya estudiada profundamente en griego, el auristo, tal, todo significa la que ha sido plenificada en la gracia
por Dios. Ahí está. Ahí está la revelación. Y además, el Papa explica, en atención a los méritos de Cristo Jesús. En realidad es gracias a los méritos de Cristo Jesús. Ella es la primera cosecha de la salvación que Cristo nos mereció con su redención. Antes de nacer Jesús, ya ella disfruta el efecto de la justificación que nos merece por su muerte en la cruz. Obra maestra de la creación, broche de oro, como se dice a veces cuando alguien termina una cosa bien, termina con broche de oro. In bellezza, dicen en italiano, terminar con broche de oro. El Señor, uno cuando piensa en un retiro espiritual, la primera meditación es por aquí, la creación. También podríamos meditar el Génesis, ¿no? Dijo Dios, hágase la luz, creó las tierras, los mares, las aves del cielo, los animales de la tierra, el hombre, la mujer. El Papa Juan Pablo II decía que era gradualmente, y por eso la mujer termina al final, la más importante de la creación. No es por quedar bien con las mujeres, pero es. Pero en realidad ese es el comienzo de todo ese proceso de la economía de la salvación, como se le dice en teología, que termina con lo que se llama la plenitud de los tiempos. Y cuando consideramos la concepción inmaculada de María, sin mancha alguna de pecado, en ese matrimonio de José y de Ana, estamos llegando a la plenitud de los tiempos. Están haciendo la madre de la cabeza de la Iglesia. Estamos llegando al broche de oro de esa obra creadora. En la encíclica sobre la misericordia, Vive sin misericordia de Juan Pablo II, el número 2, apenas empezando, dice el Santo Padre polaco, Dios que habita una luz inaccesible, así dice la Sagrada Escritura, habla a la vez al hombre con el lenguaje de todo el cosmos. La creación es también revelación. Dios nos habla con las maravillas de la tierra, del cielo, del universo. Y por eso en la misa nos sentimos representantes de toda la creación. En la misa, Juan Pablo II decía que la misa se celebra sobre el altar del mundo. Y por eso es tan bueno celebrar en el campo, donde se oyen los pajaritos, donde se tiene esa relación como tan cercana con la naturaleza, porque todas esas obras de Dios dan gloria a su Creador. Dios habla con el lenguaje de todo el cosmos. En efecto, dice San Pablo, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad son conocidos mediante las obras. Es una de las vías de demostrar la existencia de Dios, a partir de las bellezas, de las perfecciones de la creación, se llega al poder creador, a la belleza suma, sería la cuarta vía de Santo Tomás, que es en el fondo de Platón, la suma perfección. Esta revelación, Dios se manifiesta con todas las perfecciones del universo, manifiesta a Dios en el insondable misterio de su ser uno y trino, rodeado de luz inaccesible. Y en Cristo, como dice Mateo en el Evangelio, que le agradece al Padre haber revelado estas cosas a los pequeños, habiéndolas escondidas a los sabios soberbios. En Cristo y por Cristo se hace también particularmente visible Dios en su misericordia. Esta revelación que Dios hace de cómo es Él, llega un poco también a niveles más altos cuando muestra Dios Padre misericordioso. Pone de relieve el atributo de la divinidad, que ya en el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y términos, definió con ese nombre. Dios es misericordioso. Ama con entrañas de caridad como las que tiene una madre. La misericordia de Dios se refiere a eso, ¿no? Es
es que por dentro, ama desde dentro, ama con su corazón, con sus entrañas, ¿no? Porque, bueno, en el griego queda mal, pues, porque ama con el vaso. En latín pasa a amar con el riñón, ¿no? Ure renes nostros, ¿no? Queman nuestros riñones. Cuando le dicen, entonces, bueno, traduce mejor cuando dice, quema nuestras entrañas, ¿no? Dios ama está hablando como de la intimidad más profunda de Dios, que eran los conceptos que tenían, pues, los escritores sagrados de la época. Dios manifiesta su misericordia, se manifiesta misericordioso, creando. La primera manifestación de su misericordia es la creación. La primera revelación es la creación. Y al revelarnos a la Virgen, pues nos está mostrando hasta dónde ha llegado su misericordia. Qué amor tan grande nos ha tenido, preparando un cuerpo tan estupendo, tan maravilloso, un alma tan entregada a Dios como la de la Virgen María. Por eso nos recreamos contemplando a esa niña dulce doncella de Nazaret. San José María habla a veces de ver a Cristo en los niños, en la ternura de los niños, en la esperanza que se tiene. Y uno dice, así fue Jesús. Y cuando uno lo ve también ya más grandecitos, ¿no? De 10 años, uno se imagina, ¿cómo sería Jesús a los 10 años? De avispado, ¿no? De bonito, de tierno, de servicial, de piadoso, de trabajador. Bueno, un poco lo mismo podemos imaginarnos a María, la obra maestra de la creación. Qué hermosura, de alma y de cuerpo. La hermosura de la gracia. El pecado es lo más feo, ¿no? La fealdad más grande y que se nota a veces también en el cuerpo, en la mirada. En cambio, la santidad, la gracia, la unión con Dios, la alegría, saltan a la vista también. Por eso el cristiano va sonriendo. La alegría forma parte del ADN del cristiano. Y en esa renovación que uno hace en un retiro espiritual, también tiene que incluirse ese conocer a Cristo, mirarlo, y tiene que seguramente salir también, notarse ese cambio que viene de dentro, porque se manifiesta incluso en la mirada, en la sonrisa, en la paz, en la serenidad. Pues todo eso nos sirve para imaginarnos a María, concebida de modo inmaculado, inmune de toda mancha de pecado original. Como dice la antífona de su misa, me ha vestido con una túnica de salvación. El sacerdote en la misa, en los actos solemnes, se viste con el alba, blanca, que es una manera de mostrar esa purificación que Dios nos ha dado, como dice el Apocalipsis, purificada en la sangre del Cordero. Pues a la Virgen también el Señor le dio esa túnica de salvación, la túnica de la gracia. Y me ha cubierto con un manto de inocencia, como novia que se adorna con sus joyas. Así como el padre del hijo pródigo lo cubre con un vestido nuevo, el vestido de la gracia, el vestido del perdón. Así la Virgen desde el comienzo viene adornada con esas joyas de la unión con Dios. Contemplando esto celebramos el cumplimiento del anuncio que Dios le hizo a la serpiente después del pecado original. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Lo que se llama el protoevangelio, Génesis 3:16. El demonio quedó herido en la cabeza con la vida santa de esta paloma hermosísima. Por eso la valvanera se suele representar también la Virgen alada de Ecuador con esa planta inmaculada pisando la cabeza de la serpiente. Paloma hermosísima como lirio entre espinas, las espinas del demonio, del pecado. Es el lirio que aplasta la cabeza. Madre Inmaculada, purísima. Por eso le canta la liturgia, honra de nuestro linaje, que borras el oprobio de Eva. En el Antiguo Testamento, dice Juan Pablo II, se nota esa misericordia de Dios que se manifiesta como un amor de esposo que perdona. Los profetas que muestran a la esposa pecadora y Dios que les obliga a perdonar
una y otra vez para manifestar que el pueblo era pecador y traicionero y que el Dios estaba en su misericordia dispuesto a perdonar muchas veces. La potencia del amor, dice San Juan Pablo II, que prevalece sobre el pecado y la infidelidad, tanto comunitario como individual. Gracias, Señor, por tu potencia del amor que se manifiesta en esa obra maravillosa de tu Madre Inmaculada y que se manifiesta también en nuestra miseria, en nuestra flaqueza, perdonándonos una y otra vez. La potencia del amor que nos perdona. El Señor revela ese amor tanto en hechos como en palabras. La misericordia define a Dios y también al pueblo que la recibe. Por eso la Iglesia conmemora ese amor de Dios con el año de la misericordia, que en su momento proclamó el Papa Francisco, para que toda la humanidad esté pensando en esa categoría de Dios, en esa característica suya tan específica que se manifiesta en palabras y en obras. Yo te perdono, yo te absuelvo, vete y no peques más. El beato Álvaro del Portillo escribía que el Salvador quiso nacer de una mujer que asociada a la redención habría reparado la caída de Eva. Es voluntad de Dios que no separemos a esta madre de este hijo. María, en el designio divino de nuestra salvación, ocupa un lugar propio junto a Jesús, que siendo Dios de Dios, luz de la misma sustancia del Padre, como decimos en el credo, comenzó a ser en ella en el tiempo perfecto hombre. La devoción a María no separa de Jesús, al contrario, lo une. A quien es devoto de la Madre, especialmente le une con el Hijo. Aquí radica la perfección de gracia con que el Señor la adornó desde el primer instante de su Inmaculada Concepción. Por eso diremos, como otro dogma de fe, Madre de Dios, apoyados en Gálatas 4:4, donde dice San Pablo que al llegar la plenitud de los tiempos, hemos dicho, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. El Hijo de Dios es hijo de la mujer. La mujer es madre de Dios, por un silogismo básico. Madre de Dios, hija de Dios, esposa de Dios, madre de Dios Hijo, hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo. Y entonces al comenzar este itinerario de meditaciones sobre el misterio cristiano, hemos visto a Dios Creador, misericordioso, que manifiesta esa potencia de su amor, perdonando y creando esa mujer perfecta, la que sería la madre de su Hijo. De esa manera comienza, decíamos, el camino de la Iglesia en el mundo. De esa manera comienza el camino de la redención definitiva. De esa manera comienza se abre la puerta por la que entramos en la intimidad de Dios. Se nos abre el camino a pertenecer a su familia. Éramos enemigos por el pecado original, con ese talón de la Virgen que hiere la cabeza de la serpiente, empezamos a abrir la puerta por la que nos hacemos hijos de Dios. Dios Padre Creador, Creador y Padre. Y entonces la primera verdad, después de que Dios es de Dios Creador, es yo soy hijo de ese Dios Padre. Y es como el fundamento sobre el cual construiremos toda la vida espiritual nuestra, sobre el cual consideraremos todas las virtudes, todo el ejemplo, el mensaje que Cristo nos ha dejado, con esa base, soy hijo de Dios. Y por eso al contemplar la misericordia del Padre, yo le pido perdón como pide perdón un hijo. No soy un extraño, no soy un enemigo, soy el hijo que se arrepiente. Y Dios Padre, como veremos, el Padre misericordioso, por ejemplo en la parábola del hijo pródigo, en la mujer adúltera, se adelanta a perdonar. Por eso el fundamento de la vida espiritual es la consideración de nuestra filiación divina, decía San José María. La filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. La filiación divina llena toda nuestra vida espiritual, porque nos enseña a tratar, a conocer, a amar a nuestro Padre del Cielo. Un retiro espiritual, medio de formación y transformación,
Es un momento para conocernos, pero sobre todo para conocer a Dios, para tratarlo, para amarlo. Bueno, en ese conocimiento de la oración, una verdad fundamental es esta: Él es mi Padre. Y entonces esa filiación divina me enseña a tratarlo, a conocerlo, a amarlo como mi Padre del cielo. Y así colma de esperanza nuestra lucha interior. En estos días una peluquera me preguntaba: ¿y usted qué piensa de Lutero? Ya veía yo por dónde iba el agua. Y entonces pues le dije que, hombre, que tenía cosas muy buenas, ¿no? Dentro de poco se conmemorarán 500 años. Pues, por ejemplo, el amor a la Virgen. Lutero tiene palabras bellísimas sobre María. Entonces ahí le iba dando un pequeño golpe en la línea de flotación de la poca devoción que le tienen a María ciertos protestantes. Y le dije, sin embargo, su antropología es pesimista. La antropología católica es optimista, porque sabemos que Dios perdonó el pecado. Quedamos heridos, pero con la esperanza en nuestra lucha interior, de que somos hijos de Dios. En Lutero, en el protestantismo, quedamos corrompidos. Bueno, ya la pobre pataleó como pudo con los argumentos que le ha dado su pastor. Pero claro, esto es la riqueza de nuestra vida interior. Esperanza en nuestra lucha. Dios nos garantiza que Él es nuestro Padre y que vamos a triunfar. Y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Estos días me contaban de un niño que estaba con sus papás y la abuela que le tenía preparado el típico regalo habitual que las abuelas le preparan a sus nietos. En este caso son unas fresas que sé que le gustan mucho. Entonces el niño le pregunta a la abuela al final de la misa: abuela, ¿tienes fresas? Y dice, sí, ya están en la casa. Entonces el niño salió por toda la nave principal de la iglesia gritando con toda la fuerza de sus pulmones: quiero fresas, quiero fresas, quiero fresas. Pero los papás se pusieron bravos y se enojaron un poco, pero todo el mundo pues se ríe, ¿no? Pues de lo bonito que es un niño gritando en la mitad de la iglesia: quiero fresas, ¿no? Las fresas de la abuela. Un niño pequeño, sus trastadas, sus errores, al padre le hacen reír y por eso perdona sin ningún problema. Sencillez confiada de hijos pequeños. Así como el niño le pide a su padre la luna, las fresas, el juego, el muñeco, el libro, así nosotros a Dios le pedimos todo, porque Él es nuestro Padre. Más aún, precisamente porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva también a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios Padre y Creador. Y de ese modo somos contemplativos en medio del mundo, amando al mundo. Porque uno ve una flor, uno ve un pajarito, uno ve un animal. Gracias, Señor, por esta riqueza. O uno ve la inmensidad del universo y de las supernovas y de la partícula elemental. Bueno, todo esto, Señor, gracias por el Big Bang. Gracias por la evolución. Gracias, todo es bueno. Gracias por tu madre, que también es madre mía. Y así se nos acaba el tiempo con esa idea de contemplar a la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Nos dirigimos a ella pidiéndole que nos ayude a amar al Señor como ella le amó. Santa María, enséñanos a querer a Jesús como tú lo quieres, dice el retablo. Cuando estuvo aquí, el prelado de la obra decía en el cedro: Dios no quiere prescindir de ti, terminando una meditación. Hijas mías, procuremos ya en el ofrecimiento de obras ponernos en las manos de Santa María, diciéndole con insistencia, con fuerza: Madre, queremos honrar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, porque tú eres tan santa, tan dedicada a Dios, y es una manera de decir que la Trinidad no quiere prescindir de ti. Terminemos con el himno de la liturgia de las horas que alaba a María Inmaculada y le pedimos a ella que nos ayude a prepararnos muy bien para la Santa Misa. Oh María, gloria del mundo, hija de la luz eterna, a quien tu Hijo preservó de toda mancha. Como David doblegó la arrogancia de Goliat, así tu pie aplastó la cabeza de la pérfida serpiente.
Oh paloma sencilla y mansa, que nada sabes de la hiel del pecado, tú nos traes un anticipo de la misericordia de Dios y una rama de gracia vigorosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que te otorgaron la gracia de una santidad incomparable. Amén.